Estás escuchando De Familia en Familia con Mami Nena. Muy buenas noches, queridos oyentes de Vida FM 105.3. Bienvenidos a su espacio de Familia en Familia con Mami Nena, un programa de la Fundación Mami Nena que llevan delante los hermanos de la Rosa y Carpio y que un grupo de colaboradores pues estamos aquí para ayudar. Me toca esta noche conducir este espacio en esta semana previa a la Semana Mayor. Como saben, el objetivo de esta fundación que han creado los hermanos de la Rosa y Carpio y su familia es la formación de la familia y sobre todo en estos tiempos especiales, aquellas herramientas que nos ayuden a vivir nuestra fe. Así que hoy le damos la bienvenida en esta semana previa a la semana más importante para todo creyente católico. El momento de la redención del Señor Jesucristo se da en esta semana y la iglesia lo recuerda. Es el centro de la fe, de nuestra fe católica. Y vivir la Pascua es vivir la fiesta más importante. Cada Eucaristía, cada misa luego nos recordará esa noche santa, esa Pascua. Y bueno, le damos la bienvenida a todos ustedes en este momento, en este espacio aquí en Vida FM 105.3. Agradezco también a todos los que se encuentran conectándose en este momento a través de la transmisión que estamos haciendo a través del canal de YouTube de Vida FM y también una red de canales a través de Facebook que se encuentran abiertos ya en este momento. Hoy hemos invitado a una persona especial para nosotros, para nuestra iglesia católica aquí en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Pues me acompaña a través del Zoom nuestro querido pastor Monseñor Raúl Versosa, obispo misionero aquí en Santo Domingo. Monseñor, buenas noches, ya lo estoy viendo en cámara y estamos con la transmisión abierta. Bienvenido a este espacio de Familia en Familia, de la familia de la Rosa y Carpio. Pues muchísimas gracias y con mucho gusto. En este tiempo de Cuaresma todos los días hay que estar fuera de casa. Y justo cuando se estaba conectando, llegaba por la puerta y le estaba diciendo, en 2 minutos estoy preparado, aquí estamos. Monseñor, gracias por aceptar esta invitación en el día de hoy, en estos días previos a la Semana Santa. Es una semana que tiene un nombre especial, llévalo de Santa. Es grande solo decir que es una Semana Santa. ¿Desde cuándo es importante que se le llama Santa a esta semana? Bueno, más que santa habría que decir semana única, semana excelsa, semana cristiana por naturaleza, porque todo lo que nosotros creemos acontece en lo que llamamos el Tríduo Pascual, que es incluso menos que una semana. Son los 3 días contando jueves, viernes, sábado y domingo, donde la Iglesia celebra el núcleo de la fe. Miren qué importante que para celebrar la Semana Santa se instituyó la Cuaresma. Y la Cuaresma hasta el siglo XI no tiene los 46 días que actualmente vivimos, justo desde el miércoles de ceniza hasta el día de la vigilia pascual. Miren, importante, en un primer momento solo eran 3 días previo al Triduo, eso era la Semana Santa, luego fueron 10, luego fueron 3 semanas y ahora son 46 días. Por lo tanto, yo diría que la semana que vamos a vivir es una preparación muy como una carrera de fondo, muy meditada y muy pensada, muy de conversión. Y bueno, basada en ese pedido que el Señor nos hizo de cada vez que celebren esto, háganlo en mi memoria.
Aquí ahí quizás es donde empieza la base de nuestra fe y también de las discusiones con aquellos que nos atacan, de decir, bueno, pero es que ahí él dijo que los recordáramos, no dijo que la presencia viva estaba en el pedazo de pan al él decir, esto es mi cuerpo. Entonces quizás ahí es un buen punto para aclarar, porque el tema de este programa al final debe llevarnos a que cuando yo, o si yo estoy plenamente consciente de que en el momento en el que yo comulgo, de que tomo esa forma, ya no es una forma, realmente es el cuerpo de Cristo. Y viene toda la discusión de 20 siglos de la transustantación, de si está o no está, de que si yo lo creo o no lo creo. Denos su opinión, monseñor. Bueno, mira, si nos situamos en el Jueves Santo, que es donde estábamos hablando ahora, en ese Jueves Santo hay por lo menos tres cosas importantes para nosotros. Uno, lo que llamamos la institución de la Eucaristía. Otro, el mandamiento del amor nuevo. Y otro, el recordarnos que nosotros, además de ser la misma carne de Cristo, somos Eucaristías vivientes. Vamos a ir por partes. Mire, Jesús, sabiendo que iba a ser entregado, el día de Jueves Santo previo a todo lo que aconteció después en la entrega en Getsemaní, etcétera, quiso celebrar la Pascua, es decir, la cena judío, con sus discípulos. Y qué curioso que en el pasaje del Evangelio no lo celebran en una casa conocida, sino dice Jesús el día del Domingo de Ramos, que llamamos nosotros, vayan a fulanito, que ni siquiera se nos dice el nombre, y digan que quiero celebrar la cena en su casa. Bueno, pues Jesús, sabiendo que iba a ser martirizado, que iba a morir, nos quiso dejar su herencia. Jesús no nos dejó dinero, Jesús no nos dejó papiros escritos, Jesús no dejó casas construidas, Ni poder. Jesús no dejó templos, se quedó Él. Ni poder. ¿Y todo por qué? Porque era un itinerante, Era una persona que dormía normalmente en la calle, bajo las estrellas, y de vez en cuando tenía la suerte de ir a Betania y en otros lugares donde podía haber techo. Pero los 3 años de su vida pública era un itinerante, una persona peregrina de lugar en lugar. Bueno, y efectivamente Jesús no nos dejó ningún poder, ninguna autoridad que no fuera la espiritual. ¿Qué es lo que Jesús quiso hacer para que su presencia quedara viva entre nosotros? Quiso que el pan y el vino, que ya los judíos lo conmemoraban como el paso de la Pascua, es decir, el paso de la esclavitud a la libertad, recordando lo que había sucedido en Egipto, bueno, pues él le da un viraje nuevo. Y yo la pregunta que me he hecho es la siguiente. ¿Por qué precisamente Jesús se quiere quedar en el pan y en el vino? ¿Qué representa el pan y qué representa el vino? Pues mire, el pan representa el cuerpo en todo lo positivo. Si somos hombres o mujeres, la salud, los dones que Dios nos ha dado, la energía, las ganas de luchar, de vivir, todo lo que nosotros tenemos como humanos y que es positivo, vuelvo a repetir. Mientras que la sangre es todo lo negativo, el sufrimiento, las enfermedades y la misma muerte. Por lo tanto, lo que viene a decirnos Jesús es, yo me quedo con vosotros en lo positivo, en los momentos dulces de la vida y a la vez me vais a encontrar en los momentos amargos y tristes. Y esa presencia es real. Si me permite, Giovanni, yo suelo contar, entre otras cosas, la siguiente historia que es real. En Francia, un musulmán joven entró en un templo católico y empezó a ver hombres y mujeres santos por todo el templo. Y preguntó a otro joven católico por qué en ese templo había tantos hombres y mujeres. Dices que son los santos. ¿Y quién son los santos? Aquellos que han encarnado, que han estado más cerca de Jesús, aquellos que se han parecido más a Jesucristo, cada uno en un aspecto y algunos en muchos de los aspectos de Jesús. Bueno, el musulmán se quedó pensativo y le fue preguntando, dígame los nombres. Pues mira, San Juan Bosco, la Virgen María, San José, San Antonio de Padua, San Martín de Porres, Santa Catalina de Siena. Ah, vale. Bueno, entran en la capilla del Santísimo, de la adoración, y allí no había ningún santo. Solo vio el musulmán una lucecita roja con un armarito de madera y pregunta, ¿y por qué en este lugar
solo hay una luz roja y solo hay un armarito pequeño? Ah, porque eso es el sagrario. Ahí no hay un santo, ahí está el Santísimo, ahí está el Señor, ahí está Dios. ¿Cómo? Repítamelo. Ahí está su Dios en el que ustedes creen. Claro, claro. Y dice el musulmán muy serio, no me lo creo. Claro, dice el católico, ¿cómo se lo va a creer? No me lo creo que usted se lo crea. Porque si a un musulmán le dijeran con certeza dónde está Dios, ni de día ni de noche se separaría de él. Wow. Y eso hace, bueno, repito lo que suelo decir, la diferencia la hace la fe, porque cuando alguien sin fe pasa delante de una exposición del Santísimo, ¿qué ve? Una galletita de harina y un pedazo de hierro y de madera, pero una persona con fe ve a Cristo, pone sus pecados, sus dolencias y su salud, y el Señor le cura de sus pecados y también de sus dolencias, lo que vivimos. Entonces la diferencia lo hace la fe, porque sigue siendo la forma transformada, ¿no es así? Pero mucho más que eso. Mire, eh, la encarnación de Jesucristo, es decir, el que Jesucristo viniera y se hiciera carne de nuestra carne, tierra de nuestra tierra, sangre de nuestra sangre, tiempo de nuestro tiempo, marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Antes de la encarnación de Jesucristo, todos los hombres y mujeres que venían a este mundo eran criaturas, porque existe un creador, hijos, porque ese creador es padre, y hermanos, porque ese creador padre tiene un hijo, Jesucristo, el Hijo eterno, y en él éramos hermanos. Pero a la vez, como siempre venimos a este mundo con un cuerpo de varones y hembras, veníamos con la esponsalidad. Por lo tanto, antes de la encarnación de Cristo, éramos criaturas, hijos, hermanos y esposos, con la capacidad de darnos y de recibir. ¿Qué novedad trajo Jesucristo, amigo? Desde que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó en esta carne de hombres y mujeres, de varones y hembras, somos, además de criaturas, hijos, hermanos, esposos, la carne de Jesucristo. Y si somos la carne de Jesucristo, estamos ungidos por el Espíritu Santo que la naturaleza humana de Cristo llevaba en él. Y además somos templos de la Trinidad. Somos sacerdotes, profetas, reyes, sanadores, y lo somos en iglesia, en comunidad. Por lo tanto, ¿qué aporta la Eucaristía? A quien la recibe, el cuerpo y la sangre. Además de ser ya el cuerpo de Cristo por naturaleza, por estar en esta naturaleza humana donde Cristo se encarnó, nos convertimos en Cristos totales, en Eucaristías vivientes. Y por eso, y aquí viene la segunda historia muy bonita, cuentan que Raniero Cantalamessa, el gran predicador del Papa de la Casa Pontificia, estaba un día a punto de celebrar misa. Y vino un cieguito, un sacerdote ciego, con otro joven que le hacía de lazarillo. Y dice el joven al viejito, qué suerte, padre. Hoy tenemos como nosotros de presidente de la Eucaristía al predicador de la Casa Pontificia. ¿Quién canta la mesa? Padre canta la mesa, le dice el viejito ciego. Dígame si estoy equivocado, si digo herejías, si esto es una tontería. Yo les digo a mis fieles, sencillos, que cuando van a la Eucaristía, misa, y escuchan sobre el pan y el vino, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, que lo crean que es de verdad, pero que con el dedo índice se apunten a su pecho y digan, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, porque quien come el cuerpo y la sangre de Cristo, se hace realidad lo de Gálatas 2:6, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y si yo soy miembro del cuerpo de Cristo, cuando tengo a Cristo dentro de mí, soy sagrario viviente, soy Eucaristía viviente. O sea que es más importante, Monseñor, tener conciencia de que cuando comulgamos nos hacemos uno con Cristo. Entonces, en ese tabernáculo que es nuestro cuerpo, tiene que estar limpio. Ahora me entiendo yo por qué en la liturgia eucarística empieza con el yo confieso, que si uno analiza bien, es una oración muy fuerte, Monseñor. ¿Por qué decir delante de todos, he pecado mucho? Y en 4 niveles que yo suelo resaltar, porque a veces pensamos que los pensamientos no son pecados, pero es que nos damos en el pecho. Y sin rezar eso, o sea, le pregunto, ¿se puede omitir la oración del yo confieso en la misa? No, 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 no. Y además no son 4 dimensiones, son 5. Yo le voy a pedir al Papa, cuando le vea, que en el yo confieso, en el confiteor, que así se llama, añada otra palabra. Yo confieso que he pecado mucho y lo confieso delante de Dios, delante de los santos y delante de los hermanos que están conmigo allí. Confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión y visión.
este aparato tiene la culpa, visión de ver. Aquí vemos lo que nunca debíamos ver en imágenes y en escritos. Y lanzamos lo que nunca debíamos Ay, lanzar Virgen en imágenes Santa. y en escritos. Este es el nuevo pecado de la tecnología de hoy. Hay que añadir y visión de ver. Ay, Dios mío, pecados Y de entonces, multimedia. oiga, ¿qué se nos perdona? ¿Qué se nos perdona? Cuando nosotros rezamos el Dios pecador, solo los pecados veniales, los pecados que no son grandísimos, ¿eh? Y me va a decir, y si uno va con pecado mortal, con intención de confesarse, de acercarse al sacramento, y no puede, deja de comulgar. Pues yo le diría una cosa, la comunión no es solo para los limpios ya y los puros, sino también es medicina y es alimento. Entonces, si tú no has tenido posibilidad de confesarte previamente y necesitas comulgar para tener esa medicina que el Señor te va a dar, tienes que rezar un acto de contrición muy en serio, antes de ir a comulgar y prometerle a Jesús que en la primera oportunidad te vas a hacer todo lo posible, te vas a confesar y le vas a decir al Padre, Padre, confesé, comulgué, perdón, sin haberme confesado y yo se lo tengo que decir. Ay, Dios mío, ay, monseñor, aunque no quisiera entrar en el temor, pero realmente en el programa Navegando mío ayer, yo tocaba un poco levemente y toqué los temas de los pecados capitales. Una oyente me escribió, ay, acuérdanos cuáles son los pecados capitales y por qué son capitales y por qué tenemos que tener tanto temor de Claro. Dios de alejarnos de ellos. Para aquellos que no se acuerdan de esos 7 pecados son la lujuria, la gula, la soberbia, la pereza, la ira, la avaricia y la envidia. Y son capitales porque de ahí derivan otros pecados de cada uno de ellos, que entonces nosotros solemos incluso, como el dominicano dice, como que nada, cometer un acto de envidia, de gula o de lujuria o de avaricia o de ira, esos piques que decimos aquí, no sé si ya le han dicho lo que es la palabra pique, cuando una mujer con un pique Sí, sí, y sí, que sí, sí. extraña las cosas, Pues son Giovanni, capitales. voy a agrandar esto mismo que me ha dicho en dos direcciones, ¿eh? En dos direcciones. Mire, estamos en este año con el tema de la honestidad. Y cuando a mí me dijeron que dentro del Plan Nacional de Pastoral, la virtud que íbamos a promover a nivel nacional era la honestidad, yo no entendía. Digo, ¿cómo que la honestidad? Digo, a qué pecado capital corresponde? Decía yo, la honestidad. Y entonces digo, esto tiene que ser por otra razón. Dando vueltas, digo, claro. Tenemos pecados capitales personales, que son los que has dicho muy bien, Giovanni, y tenemos también pecados capitales colectivos, nacionales. Entonces, cada nación tiene uno o dos pecados de los que se tiene que liberar cada nación a nivel colectivo, y hay que hacer un esfuerzo colectivo de toda la ciudadanía. En España, Amando de Miguel, Miguel de Unamuno, Julio Caro Baroja, siempre han dicho que los españoles tenemos dos pecados capitales colectivos, la envidia y la avaricia. Somos envidiosos los españoles y contra la envidia caridad, y somos avaros, que es también parte de la envidia, y necesitaríamos la generosidad. ¿Cuáles son los dos pecados que yo detecto en República Dominicana, capitales colectivos? Pues son la lujuria y la corrupción. Contra la lujuria, castidad, y contra la corrupción, honestidad, en todos los niveles. Y lo segundo que yo quería ampliar, y esto a lo mejor va a extrañar un poquito a Giovanni y a los oyentes, o radioescuchantes, que a mí me gusta decir radioescuchantes, porque la Internautas. escucha es más que que el oír, ¿verdad? Y nos están viendo Sí, en edad para ti como monseñor también. también. Y las nuevas tecnologías, los de la visión, Lo de la visión. Bueno, pues, pues yo les quiero decir que los 7 pecados capitales, así como decimos que los 10 mandamientos se resumen en 2, los 7 pecados capitales se resumen en 3 raíces que son y los que dan lugar a los 7 pecados capitales. ¿Cuáles son las 3 raíces? Las 3 tentaciones que Jesús tuvo en el desierto, que son las mismas tentaciones que los primeros padres tuvieron en el paraíso, y que son las 3 tentaciones en pecado por las que el diablo es diablo, porque el que tienta y el que nos hace caer en el pecado es el diablo. Dicho sea de paso, antes de explicarlas, en el paraíso
el hombre y la mujer estaban sin pecado. Por sí mismos no podían pecar. Tuvo que venir alguien de fuera, el diablo en forma de serpiente, a tentarlos, en los mismos pecados que él había caído, que son los tres que voy a decir ahora y lo voy a explicar. La avaricia, la idolatría de uno mismo y el afán de dominar y de poder todo. Fíjate, los tres pecados que son la raíz de todos los demás pecados capitales, repito, la avaricia, la avidez, el tener, la idolatría de uno mismo, en creer que tú eres el sol y todos tienen que girar como planetas alrededor de la estrella que eres tú. Y finalmente, el dominio, el poder sobre todos los demás. Mira, empiezo por Cristo. El diablo en el desierto, después de 40 días, le dice, tienes que tener hambre, convierte las piedras en pan, avaricia, avidez. Súbete al alero del templo, tírate, los ángeles te recogerán. Y todos dirán, mira, ese es el Mesías, el que tenía que venir, superstar, adorémosle. Es la idolatría de uno mismo. Y finalmente le sube a la montaña y le dice, arrodíllate, adórame y te daré todos los reinos de este mundo, porque todos son míos. Y resuenan las palabras de Jesús, no solo de pan vive el hombre, no tentarás a tu Dios, solo a tu Dios adorarás y te postrarás ante él. ¿Por qué digo que fueron los mismos pecados que tuvieron Adán y Eva? Mira, la serpiente se encuentra con nuestra madre, a Eva, la madre de la vida, y le dice, oiga, pero ese Dios que se pasea todas las tardes con ustedes y que usted me dice que es bueno, es muy malo, es muy envidioso, es muy celoso. ¿Por qué? Porque no les deja comer de los frutos del paraíso. Y Eva responde, ¿cómo que no? Solo nos ha prohibido comer de un árbol, el de la ciencia del bien y del mal. ¿Y por qué no de dos árboles? El de la eternidad y la ciencia, porque ellos eran eternos. En el momento en que ya les había dado, en el momento que Dios nos crea, ya no nos va a destruir. Por lo tanto, si no hubiéramos pecado, hubiéramos sido como Dios en esa dimensión. Dios es eterno desde el inicio. Nosotros eternitos desde que nos ha creado y ya no vamos a desaparecer. Bueno, entonces enlazo con lo del Eva. Y dice Eva, muy bien dicho, dice, no, solo hay un árbol del que nos ha prohibido comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del poder, del dominio. Y le dice la serpiente, venga conmigo. Mire los frutos de este árbol y compárelo con todos los demás del paraíso. Y dice, lleva razón. Los demás frutos y del paraíso no son tan bellos, tan codiciosos, tan a los ojos, tan atractivos como este. Yo apetecible. Claro, y del único árbol que no podía comer, come. Entonces ya tenemos la avaricia, la avidez. ¿Para qué come de ese árbol? Para querer ser, como después le va a decir la serpiente, mira, has hecho muy bien en comer de ese árbol, porque así ya vas a tener la eternidad como Dios y vas a ser el jefe, el que va a imponer las leyes. Y fue tan tonta Eva que no fue capaz de decirle a la serpiente, oiga, si yo no necesito ser como Dios, si ya por ser criatura creada Dios no me va a destruir. Y no fue capaz de decirle, ¿y para qué quiero ser yo el amo de las leyes, del bien y del mal, si yo no sé lo que es el bien y el mal fuera de Dios? No fue capaz. Se lo creyó y dio a Adán. ¿Y por qué digo que esto fue lo que le hizo al diablo? Mira, antes de que existiera la creación de la humanidad, los ángeles existían. Y entonces se reúne la Trinidad y dijo, vamos a crear al hombre. Y no solamente vamos a crear al hombre y a la mujer, sino que el Hijo de Dios se va a encarnar en el hombre y mujer. Y la serpiente Lucifer, el diablo, que era el más cercano a la Trinidad, ¿cómo? ¿Que todo un Dios se va a encarnar en una criatura que es inferior a los ángeles? ¿Por qué no se encarnan los ángeles? ¿Por qué no se hace ángel? Entonces ya tenemos la avidez. Quiere para él lo que no tiene. Segundo, dice el Señor, y vamos a tener que crear una mujer virgen, a María, para que sea la madre de Dios. ¿Cómo? Esa mujer va a ser más que un ángel. Ya tenemos la idolatría, el querer ser más que nadie. Y tercero, dice, mira, Señor, si sigues así, una de dos, o te has vuelto viejo y tienes Alzheimer y estás chocheando, y si sigues así, yo me voy a rebelar contra ti y voy a llamar a todos los ángeles que me van a seguir. Y hubo una gran batalla en el cielo, donde los ángeles buenos ganaron sobre los ángeles malos, y estos desde entonces son diablo e infierno. ¿Ves? Y ya por acabar,
dentro de la primera raíz, de la avidez, de tener, ¿cuáles son los pecados capitales? La gula, la lujuria y la codicia. Dentro de lo que es el ser uno mismo el centro, el ser la idolatría. ¿Cuáles son los pecados? La tristeza, la ira y lo que nosotros llamamos también la pereza. ¿Y cuáles son las manifestaciones del querer dominar a todos y a todos? La vanagloria y el orgullo, ¿ves? Pero se enlazan en esos tres pecados. Qué fuerte, monseñor. Pero aquí hay un tema porque el Señor hace una promesa a nuestros padres, a Adán y Eva, que aunque expulsándolo, le hace la promesa que luego en el futuro será la descendencia de la mujer que le pisará la cabeza. Y bueno, ya sabemos que termina también esa guerra celestial con el himno de una gran señal que aparece en el cielo. Muchas veces nosotros nos quedamos ahí en el trigo, en el pecado. Y el Señor vino con una revolución cuando el Papa Francisco llega, que nos sorprende y nos dice, seremos examinados en dos pasajes. Mateo 5, el sermón de la montaña, y Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer. Y entonces el Papa nos dice, bueno, exacto, cada uno de nosotros pasémonos por ese examen. El primero, el sermón de la montaña, porque amé al enemigo. Y el Señor amó a sus enemigos. De hecho, a mí me sorprende que no hubo ningún apóstol excepto Juan. Todos los apóstoles estaban corriendo y el Señor cumplió con Mateo 5 en decir, amo a mis enemigos y doy la sangre. Ese himno que cantamos tan bonito, que la sangre de Cristo tiene poder, pues si esa sangre cayó sobre los romanos, como cayó de hecho el que le dio la lanzada, el centurión, emiten palabras de salvación, reconociéndolo incluso como el Hijo de Dios, cuando algunos apóstoles tenían tanta duda que andaba corriendo. Nosotros nos encontramos a veces así, monseñor, sí, y nos autorrechazamos. Entonces decimos, bueno, yo todo eso que monseñor Raúl dijo, todos los hago, todos los cumplo, soy un lujurioso, pero a ver, espérense, es que la redención del Señor, entonces, sí, pues tú cumples la condición para el Señor redimirte. Ahora, ahí no nos podemos quedar, el Señor no nos llama a los sacramentos para quedarnos ahí. Entonces la iglesia nos da los sacramentos y yo pienso que quizás muchos, yo lo he definido que nos convertimos en comebancos. Vamos a la iglesia, nos sentamos en el banco, pero como decimos aquí, ni fu ni fa. Y luego decimos, bueno, yo hago una comunión espiritual, oigo un poco la palabra, por si hay algún Dios o algo, vengo a la iglesia y realmente no nos sana del mal interior porque seguimos cometiéndolo y cometiéndolo. Entonces, ¿dónde que está la dinámica y el kit del mira, asunto? pues claro, mira, vamos a empezar diciendo por qué somos muy comebancos y muy pasivos y muy instalados. ¿Por qué? Y lo cuento con dos parábolas y dos historias que entran por los ojos, por los oídos y llegan al corazón. Lo primero es de San Jerónimo. San Jerónimo. Resulta que un día San Jerónimo iba paseando por el bosque y vio que había un crucifijo encima de un árbol. Se puso de rodillas y habló con el crucifijo y el árbol se transparentó y dejó que creciera aquel crucifijo y creyó escuchar del Señor estas palabras. Jerónimo, ¿qué me puedes ofrecer de tu vida que sea valioso? Y Jerónimo dice, la soledad en la que vivo, maestro, todo el día traduciendo páginas y páginas de la Biblia. ¿No tienes nada más que ofrecerme, Jerónimo? Sí, los ayunos, el hambre, la sed, los sacrificios, la vida de asceta que estoy llevando. ¿No tienes nada más? Sí, señor, todo lo que considero que son buenas obras en mi vida. Yo creo que te lo doy, porque para mí no quiero nada. Y yo creo que ya no tengo nada más que ofrecerte. ¿Cómo que no, Jerónimo? Mírame a los ojos. Jerónimo, te has olvidado de lo más importante. Dame tus pecados para que te los perdone. Ay, Dios mío. Estamos dándole cosas al Señor, cosas externas, velas, novenas, oraciones, y lo que Él quiere es el corazón y dentro del corazón los pecados que llevamos. Y segundo, ¿por qué nos instalamos y no nos confesamos pecadores? Mire, la segunda historia, iba el maestro con el alumno pasando un río y dice el maestro al alumno, meta las manos en el fondo del agua y saque una piedra del fondo. El alumno obedeció, tanteó y la piedra más grande que pudo con ella la sacó chorreando y la dejó en la orilla. Y con un martillo, cuando estaba la piedra en la orilla, el maestro la partió y le dijo, ¿qué observas?
Y al alumno que era muy, muy inteligente dice, maestro, esta piedra habrá estado en el fondo del agua millones de años, solo tenía mojada la superficie, su corazón está seco. Miren, nosotros cristianos, que nos llamamos cristianos, a veces solo somos cristianos de nombre, nominalistas. ¿Por qué? Porque oímos cosas de Dios, cantamos cosas de Dios, rezamos cosas de Dios, decimos cosas de Dios y estamos como con el paraguas y la sombrilla abierta para que todas las gracias de Dios, que es la lluvia, se queden fuera y no mojen nuestro corazón. Tenemos que esponjar el corazón, que el Espíritu lo esponje y entonces nos sentiremos pecadores. Yo, monseñor, en una adoración al Santísimo, el sacerdote dijo algo que siempre me ha quedado impactado y siempre lo comento. Estábamos ahí varias horas y como que nos llamó la atención y dijo, sí, pero recuerden que el Señor dijo, el que no come mi cuerpo. Entonces aquí lo estamos mirando, pero hay que comérselo. Tenemos que esto que nos lleve al amor a la Eucaristía y no quedar contemplándonos, porque se puede correr el riesgo de venir y ahora ser adictos a observarlo, pero el Señor lo que nos ha dicho muy claro es comerlo. O sea que nos está diciendo, hay que ir a la Eucaristía y comulgar. Yo no sé, se me ocurre preguntarle, cuando uno va a la Eucaristía y no comulga, tiene un efecto, no es lo mismo que ir a la Eucaristía y sí comulgar. Perfecto, voy a ir por partes. Usted y yo coincidimos hace no mucho en Nueva York. Estuvimos dando retiros a la comunidad no solamente dominicana, sino latinoamericana. ¿Cómo se titulaban aquellos retiros? De la conversión a la Eucaristía. Ah, porque no hay conversión si no desembocas en la Eucaristía. De la conversión a la Eucaristía. Dicho esto, mira, quien va a la Eucaristía y no come el cuerpo de Cristo, y lo digo con mucha pena, aquellos que no lo pueden comer porque no pueden, porque están viviendo en libre unión, porque no tienen un matrimonio como Dios manda, aquellos que están en situaciones irregulares de otros pecados y de otras formas, lo digo con pena, habría cuanto antes que poner en orden la vida. ¿Por qué? Porque ir a la Eucaristía ya de por sí es una riqueza, sí, sí. Pero si tú no te metes y comes la palabra de Dios, que es la primera parte de la Eucaristía, y esa palabra no te cambia la vida, y si tú no comes el cuerpo y bebes la sangre de Cristo, una de las dos o las dos juntas, diríamos que es como ir a un banquete donde tú escuchas pero no oyes y donde te ponen a comer y tú estás allí pues sin hacer nada. Al final, ¿qué te conviertes? Anémico. Y al final no vas, al final no vas. Yo me he preguntado muchas veces por qué en los templos nuestros faltan varones y faltan jóvenes. Varones porque muchos de ellos no pueden comulgar. Y como están en libre unión y en otras situaciones, dice, para escuchar voces de los padres y para sentirme mal, para eso no voy. Y jóvenes porque nunca han entrado, nunca han entrado. Y sin embargo, sí hay mujeres que están en las mismas situaciones que el marido en libre unión o el marido en matrimonio civil. ¿Y por qué van? Y lo hacen muy bien en ir, para pedir al Señor que su situación se remedie, para pedir al Señor la gracia del sacramento, para decir, Señor, a pesar de todo, hago comunión espiritual contigo. Que esa es otra de las cosas importantes, el que tú no puedas hacer la comunión física de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, sí te puedes unir espiritualmente para tener los mismos efectos. ¿Por qué? Porque lo que importa es el que Cristo esté en ti y tú en Cristo. No, pero, monseñor, sabiendo que si yo puedo enmendar la situación que no me deja comulgar físicamente, debo trabajar por eso. Y no decir, bueno, me quedo con la espiritual y ya. No. Mire, usted es padre, además padre de familia numerosa. Y estamos en un programa familiar. Hay un dicho que es real. Los hijos no obedecen, imitan. ¿De qué te sirve que tú estés mandando los domingos los hijos a misa, si tú no vas? ¿De qué te sirve que les digas confiésate y comulga si tú no te confiesas y comulgas? ¿De qué te sirve tantas cosas que decimos a los hijos, cosas buenas cristianas, si tú no lo practicas? Vale más el predicar con el ejemplo que con la palabra. Y entonces, bueno, monseñor, de los 7 sacramentos, 3 son de preparación: bautismo, luego confirmación y luego primera comunión. No tenemos la conciencia en nuestros primeros años de edad y la iglesia nos prepara
para cuando recibamos ese cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo, estemos conscientes. Pero luego viene ese sacramento combinado con el del perdón, el de la reconciliación, la confesión. Yo siento que uno le tiene como miedo, monseñor. Ay, Dios, mucha gente dice, y la iglesia protestante, yo no me tengo que confesar con un hombre, pero es que el Señor lo dejó muy claro a Pedro. A quien se lo perdone le quedan perdonados, a quienes se los retenga le quedan retenidos. Ese poder lo dio el mismo Señor. Esa es la primera parte, claro. Esa es la primera parte, que nosotros hacemos lo que nos mandó el Señor. Pero segundo, ¿cómo sabes tú que estás perdonado? En el sacramento de la penitencia y la reconciliación, la absolución que te da el sacerdote es: yo te absuelvo de todos tus pecados. Te absuelvo de todos tus pecados. Uno que dice yo me confieso directamente con Dios, ¿cómo sabes si estás perdonado? Ay, Dios mío. Más aún, le he dicho antes, he dicho antes, si tú estás en misa y tienes pecado mortal y necesitas comulgar, necesitas hacer un acto de contrición que no te perdona el pecado. Lo que le estás diciendo al Señor con el acto de contrición: Señor, yo soy pecador, yo confieso ante ti, y necesito comulgar, pero te prometo que en la primerísima ocasión que tenga, voy a ir a confesarme y le voy a decir al sacerdote que he comulgado con un acto de contrición, porque tú no tienes perdonado el pecado. Además, monseñor, esa reconciliación con Dios, mucha gente no la ha vivido quizás profundamente. A mí me ha pasado que confesores me han llevado a lo profundo, me han hecho ver que la situación era más grave porque el sacerdote te va ayudando, tiene esa capacidad. De hecho, uno de los últimos exámenes en el seminario es cómo examina un sacerdote, y el seminario prepara bien humanamente a ese sacerdote porque tiene la vida de las personas en su mano. Lo tendrá espiritualmente, pero también psicológicamente. Mira, sí. Óigame, fuerte. Claro. Sí, el Papa siempre, él mismo lo ha dicho, el Papa siempre nos está diciendo que el confesionario no puede ser una tortura, que el confesionario no puede ser un lugar donde nos sintamos mal, donde nos riñas. No, no. El confesionario tiene que ser un espejo donde tú te pones frente a la verdad. A la verdad. Y el confesionario tiene que ser espejo y luz. Espejo para que tú te veas con claridad y en paz, pero con mucho dolor, los pecados, espejo, y luz porque, mire, en este momento yo estoy en mi habitación. Bueno, aquí hay luz. Yo miro el techo, miro el suelo, y con la luz que hay en el techo yo puedo decir: oye, pues el suelo está limpio. Pero si yo pudiera la luz que tengo en el techo, bajarla, y como si fuera una linterna, ponerla a ras de suelo, digo, ¿quién ha dicho que este suelo está limpio? Está sucísimo. Cuanto más luz tienes, y eso te lo da el sacramento de la penitencia por el Espíritu Santo, cuanto más luz tienes en tu corazón, más te ves pecador. Y el verte pecador es sencillamente el espejito donde dices: este soy yo. ¿Para qué? Para que el corazón descanse. Y además para tener la seguridad de que puedes empezar de cero. Pero claro, eso sí, recordamos las 5 condiciones para el sacramento, Examen de conciencia, dolor sincero de los pecados, propósito de la enmienda, aunque sabemos que a lo mejor vamos a fallar, decir todos los pecados al confesor sin ocultar la gravedad, y finalmente cumplir la penitencia. Bueno, yo sé que algunos de estos pecados nos dan vergüenza. A Eva le dio vergüenza cuando pecó, porque se vieron desnudos. Y la vergüenza nos ayuda. Sí, totalmente. Yo le cuento esta experiencia dura, pero muy edificante. El Papa San Juan Pablo II, un 8 de noviembre de 1982, me ordenó de sacerdote en Valencia, hace ya 41 años. 41 años. Era el 8 de noviembre. El 13 de noviembre yo celebré la primera misa en mi parroquia. Y el 14 de noviembre, es decir, al día siguiente de la primera misa, tuve que dar un retiro a religiosas de vida activa. Entre charla y charla me dice la superiora: siéntese en el confesionario. ¿Cómo? Que se siente en el confesionario, que alguna religiosa querrá confesar. Era la primera vez que yo me sentaba a confesar. Bueno, primera religiosa hace una confesión normal, y cuando le estoy dando la absolución, se pone a llorar, a llorar. Digo: hermana, ¿usted está llorando de tristeza o de alegría? Padre, de tristeza. ¿Por qué? Llevo 20 años haciendo confesiones malas.
porque hay un pecado que no me atrevo a decirle, porque me da una vergüenza enorme. Y no se me ocurre más que decirle, hermana, qué imbécil es usted, qué tonta. A Dios no le asusta ningún pecado por grave que sea. Le asusta la insensatez, la tontería de no confesarlo delante de Dios. Anda, anímese, cierre los ojos y dígalo. Oye, se confesó y esa mujer que ya ha muerto, dice, es la primera vez después de 20 años que yo me sentí liberada. Bueno, 20 años con yo un lo pecado. confirmo, monseñor, porque tuve que corregir a mi hijo pequeño y tenía tanto susto que cuando yo le he dicho, dime qué has hecho, pero ya yo sabía lo que había hecho, ya la profesora me había dicho, pero tenía una vergüenza tan grande que le dije, vamos a hacer algo, toma este papelito, vete a la habitación y escríbeme ahí. Y una cosa lo llamé, mira, nada de lo que tú escribas a mí me sorprende. Ninguna mala palabra que hayas dicho a mí me sorprende porque me las sé todas. No las digo, pero me las sé. Pero yo quiero que tú te conscientes de la gravedad de la que dijiste. Me las escribió, pero ya tenía tanta confianza de escribírmela que me la pasó. Y ahora estoy entendiendo eso que usted está diciendo, porque el Señor, como un padre, hace lo mismo y dice, mira, yo no quiero es que culparte por lo que hiciste. Lo que sí quiero es que tú te conscientes del daño que a ti te hace lo que hiciste y el daño que le hace a los demás. De manera que la confesión, es más, a los gobiernos le conviene, monseñor, en este año de la honestidad. Mientras más nos confesemos, menos daño también nosotros hacemos comúnmente. Porque el pecado, primero el demonio nos engaña de que nos hace daño a nosotros, malísimo. No estar en comunión con Dios es el infierno aquí en la tierra. Y luego el daño que le hacemos a los demás. Cuando un padre como yo, un esposo, le falla a su mujer, a la promesa del matrimonio, y le falla a los hijos, se mete el demonio y hay pecados que jalan otros. Ese pecado de la lujuria, yo se lo digo a mis hijos y a mis sobrinos, es un imán de otros pecados y de otros demonios. Y mientras más lo digamos en el confesionario con todo y vergüenza, por eso yo quería que termináramos este programa, que ya estamos en los minutos finales, en el que antes de entrar en Semana Santa, qué bueno sería limpiarnos de cosas, porque la vamos cargando. Y ahora es que entiendo por qué la iglesia dice, aunque sea una vez al año, pues esta Semana Santa, que es una al año, quizás sea esa. Mire, yo en ese sentido voy a decirle tres cosas. Una, los psiquiatras y los psicólogos tendrían menos trabajo si hubiera más gente que se confesara de verdad. Y digo menos trabajo en el sentido positivo, no es porque no quiera que tengan trabajo, sino menos trabajo innecesario, porque muchas de las consultas que se hacen en psicología y en psiquiatría son verdaderamente vidas de pecado. Segundo, qué bonito sería que una vez en la vida nos confesáramos de todos los pecados de nuestra vida, sobre todo en momentos importantes donde hemos dicho quiero cambiar. Y quiero con lentitud, con delicadeza, buscar un sacerdote que me atienda y me voy a confesar de toda mi vida. Y ahí van a salir pecados que antes no diste importancia o pecados que nunca has confesado. Y tercero, aunque no sea la confesión de toda una vida, por favor, que en este año no pase la Cuaresma y no concluya la Cuaresma y no nos metamos en Semana Santa sin la alegría de haber recibido la reconciliación y el abrazo de Dios y el perdón. Yo creo, monseñor, que usted y yo podemos dar testimonio de que realmente al soltar esa carga, se me mete ese temor muchas veces, pero me pasó en una confesión, era un sacerdote recién ordenado, jovencito, yo lo veía más joven que uno de mis hijos, y yo decía, cuando voy a entrar al confesionario, digo, si le digo esta cosa tan gorda a este que es nuevo, ¿cómo lo va a manejar? Yo pensando en comunicador, en catequista y todo. Mire, monseñor, no he tenido una confesión tan buena con lo que ese neo sacerdote me dijo. Y yo decía, es que este es mago o cómo sabe, o la iglesia lo ha capacitado también, que a mí no se me olvida esa confesión. Y yo, en la medida que él me fue hablando, entonces fui soltando y se me fue la vergüenza. Entonces volví a quizás al original. Aquí queremos darle de testimonio, tanto Monseñor Raúl como yo, de que los frutos de la confesión son de santidad realmente. Los grandes confesores, los grandes santos, vivían eso, Monseñor. Claro, Giovanni, no hay nada que ayude más a un sacerdote en su ministerio que el sacramento de la penitencia y el asistir en el momento de la muerte a los que van a entregar su alma a Dios. Porque son dos momentos de autenticidad, donde tú te sientes no poderoso,
te sientes vulnerable, te sientes pequeño, te sientes como Cristo que está ahí presente, que tú no eres nada. Cristo es lo que dice San Pablo. En esos momentos de la confesión y de la asistencia con la unción de enfermos, a veces ya el viático, es donde dices, yo estoy disminuyendo para que Él crezca. Ay, Dios mío, monseñor. Nada, terminemos para que usted nos dé la bendición. Le agradezco mucho a nombre de la Fundación Mami Nena, de Monseñor de la Rosa y Carpio, que suele acompañarme, pero sabemos que está en su recuperación y va muy bien. Y le he pedido a usted que nos dé esta guía. Y yo de verdad, pues le invito de manera personal a que cuando vaya al confesor, suelte todo. Hay que decir los nombres, los pecados con su nombre. El confesor se lo sabe todos se lo sabe. Pero lo malo es cuando no es el sacerdote el que nos rechaza, sino nosotros mismos, ya usted lo decía ahorita, decir, no, el Señor no me va a perdonar esta. ¿Cómo que no? Pero si Él fue toda la sangre que la dio, o sea, que Monseñor lo perdona todo. El Señor Jesucristo lo perdona todo. Así es. Pues mire, muchos saludos a Monseñor de la Rosa, a quien admiro, a quien quiero, y muchas gracias a usted por este programa tan hermoso. Y muchas gracias a todos los radioescuchantes, incluidos los de las nuevas tecnologías. Y con mucho gusto, si me lo permite, en nombre del Señor, de la Virgen, de San José, en nombre de Monseñor de la Rosa y en mi nombre, la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre, especialmente en estos días santos, en estos días pascuales, que así sea. Gracias, monseñor. Le libero y lo anoto en el futuro porque hay muchos temas que tocar de la sacramentalidad y el Señor se hará presente esta Semana Santa, quizá para muchos de nosotros sea la última y hay que vivirla como que de aquí para el cielo con alegría. Gracias, monseñor. Buenas noches. Nada, era monseñor Raúl Versosa, estuvo con nosotros y terminaremos este espacio de Familia en Familia hoy. Pues tengo una canción muy hermosa aquí que se llama Perdónamelo todo, Señor, perdóname todo, de Amauris Gutiérrez. He encontrado esta canción, la estaba escuchando antes de entrar a cabina y para sellar un poco todo esto que nos ha dicho monseñor Raúl Versosa, podamos entrar en esta Semana Santa, como ha dicho monseñor, puede ser que sea la única, la más grande semana, pues así que lo vivamos intensamente. Como nos dicen varios sacerdotes, así como sea tu Semana Santa, así va a ser toda la vida de fe del año. Es el momento de tomar fuerzas y aunque uno no las tenga, decirle al Señor, bueno, vengo aquí destruido, vengo aquí seco, sin aceite, pero aquí está mi alforja para que tú la llenes y tú habites en mí y de ahí poder llevarlo a lo demás. Hay toda una sociedad esperándonos. Así que si hay que buscar dónde confesarnos estos días que nos quedan hasta llegar a la vigilia pascual y que podamos vivirlo intensamente. Nosotros los medios de comunicación de la Arquidiócesis, Multimedios Vida, Televida, esta radioemisora Vida FM y Radio ABC, pues estaremos en producción especial toda esta semana para ayudarnos unos con otros, tanto ustedes queridos oyentes, televidentes e internautas, que esto pueda servirnos para vivir una fe intensa. Así que entrego este espacio al Señor después de la bendición de Monseñor y con esta canción nos despedimos hasta otra entrega de este espacio de Familia en Familia. Bendiciones para todos. Este programa ha sido una presentación de la Fundación Mami Nena. En Vida FM 105.3, las 9. Porque tú también lo pediste. Espérate, ¿pero para Colombia? No, en Pascua pa' Perú. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? En Ruta pa' Perú. Del 10 al 17 de abril. 809-907-3810. Ahora si tú no tienes cuento, no te quedes. En Ruta pa' Perú.